Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe de este día. Queremos continuar nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 22 del Génesis. Fuimos reflexionando algunas de las palabras importantes que encontramos, la palabra prueba, la palabra holocausto, sacrificio, la palabra altar. Tenemos que seguir reflexionando más, pero por ahora quedamos así. En otros momentos, ciertamente, estaremos volviendo sobre estas palabras claves en la vida cristiana, palabras claves que nos hacen entender también nuestra acción como cristianos en nuestro vivir cotidiano. Hoy queremos darle continuidad al capítulo 22, vamos a hacer nuestra lectura, estamos en el capítulo 22 del versículo 20 hasta el final. Son pocos versículos que nos quedan aquí y queremos compartir con ustedes. Dice, después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca había dado hijos a su hermano Nahor. Uz, su primogénito, Buz, hermano de este, Kemuel, padre de Aram, y además Kesed, Jasó, Pildas, Ilaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebaj, Hagán, Tajás y Maacá. Muy bien, aquí entonces con esto concluimos, ¿verdad? En el versículo 24 también del capítulo 22. ¿Qué es lo que quiere hoy en estos versículos, con estos versículos, transmitirnos este capítulo 22? Porque habíamos hablado sobre la prueba que Dios hace a Abraham y hablamos también sobre este sacrificio, ¿verdad?, que Dios le había pedido Dios a Abraham. Habíamos concluido con un triunfo porque al final el ángel le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Muy bien, ese elemento es muy importante para nosotros. Pero ahora continuamos, ¿verdad? Y continúa la historia, no nos quedamos simplemente ahora con que aquí termina toda la historia, ¿no? Esta es una partecita, porque nosotros incluso nos habíamos puesto esa cuestión y habíamos entrado casi medio en crisis al inicio cuando reflexionamos el capítulo 22, porque ya era tan difícil el llegar a la descendencia. Para Abraham ya fue tan difícil todo un camino que estuvo haciendo desde las promesas que Dios les da, que de él nacerá el pueblo elegido, pero todavía ni había tenido descendencia. Y entonces en esta búsqueda tampoco encuentra ninguna descendencia. ¿Y qué pasa? Y bueno, al final el Señor se lo concede. Pero Abraham, desde los 75 años, y llegamos ya a los 100 años, es cuando él tiene su hijo. Entonces pasan muchos años. Todos estos años que va pasando son 25 años, ¿verdad? Y entonces del no cumplimiento de esas promesas. Porque dice después que tenía 100 años cuando él engendra, o sea, le nace el hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pero también nosotros reflexionamos que todo este camino que hace Abraham, con la compañía ciertamente del Señor, porque escucha la voz, el Shema Israel, ¿verdad? El Shema Abraham, escucha, obedece lo que yo te digo. Abraham ciertamente que siempre obedece. Incluso recién habíamos leído cómo terminaba este capítulo 22, bueno, termina, digamos, en cuanto a esa historia tan dolorosa y tan difícil que Dios le había pedido
que sacrifique en holocausto a su propio hijo sobre el altar. Pero pasa la prueba. Triunfa Abraham, es obediente. Dios también en ese sentido se hace sentir. Dios también le hace decir o le muestra que necesitaba simplemente reforzar su camino de fe, reforzarle como persona, y ese era el sentido de la prueba que nosotros estábamos reflexionando anteriormente. Ahora, cuando nosotros pasamos a este versículo 20 que nos dice después de un tiempo, es como decir, bueno, vamos a descansar un poco de esta historia, de lo que pasó anteriormente, entramos de nuevo en la vida cotidiana, entramos de nuevo en la vida siempre en la que Abraham estaba metido. Después de un tiempo, entonces Abraham recibe la noticia de que también Milca había dado hijos a su hermano Nahor. Ush, su primogénito, Bush, hermano de este, Kemuel, hermano de Aram. Y además, Keset, Jasó, Pildaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Bueno, aquí entonces la descendencia es importante que volvamos a mirar, ¿verdad? La descendencia de Nahor. Nos encontramos en el capítulo 11, 27, 29 anteriormente. Constaba de 12 hijos, ¿verdad? En esa descendencia. 8 de su mujer principal, Milca, y 4 de Reumá, que era su concubina. Uno de ellos será el padre de Rebeca, que será la futura esposa de Isaac. Entonces, aquí está la importancia entonces de esta descendencia de Nahor. ¿Por qué le tenemos simplemente aquí a Nahor? Y todos los otros hijos y todos los otros nombres, ¿por qué entonces no van apareciendo los otros nombres? Porque justamente estamos preparando el camino, estamos diciendo quiénes son los descendientes de Nahor, desde dónde viene Rebeca, la que será esposa de Isaac, de qué tribu viene esta mujer. De modo que el texto prepara para los acontecimientos del capítulo 24, al mostrar la abundancia de vástagos que surgen de la familia de Abraham, Dios da a entender poco a poco que la bendición será para todas las naciones. O sea que son dos elementos importantes que tenemos que considerar en estos versículos que son del 20 al 24. En primer lugar, decíamos para decir que aquí nace quien será la esposa de Isaac. Entonces ya te va poniendo el ambiente, ya te va situando dónde será esa familia, desde dónde Isaac después encontrará para su esposa. Recordemos que el matrimonio que se realizaba en ese tiempo eran por convenios directamente, pero eran convenios entre parientes, entre familias, por razones muy lógicas en ese tiempo, ¿verdad? Del defender el territorio, defender la cultura, defender y no regalar la tierra a otros, ¿verdad? No dejar entrar fuerzas extrañas desde afuera, otros pueblos, ¿verdad? Sino que entre ellos, ¿verdad? Dentro del clan, donde encontraban a su propia familia. Y por eso ahora nos pone como elemento principal esta posibilidad de que es Reumá, ¿verdad? Su concubina, uno de ellos será el padre de Rebeca, de los hijos de Reumá. Y así nosotros nos encontramos con que los hijos de Nahor dan a Rebeca como hija, la que será después la esposa de Isaac. Y por otra parte decíamos también que aquí nos abre a la universalidad, es decir, la posibilidad que la bendición que viene por Abraham después se abrirá también a una bendición universal, es decir, a todos los pueblos. No podemos olvidar este otro aspecto, ¿verdad? Recordando también lo de Génesis, cuando nosotros hablábamos y decíamos que el Señor los bendice y les dice, crezcan, multiplíquense. Y después Abraham mismo en esta promesa que le había dicho, a través de ti serán bendecidas todas las otras generaciones. A través de ti todos los pueblos recibirán esa gracia. Por lo tanto, hay como un doble elemento aquí. Prepararnos quién será la familia de donde Isaac
recibirá justamente la gracia de Dios dentro de su familia, quien será su esposa. Y por otra parte también la abundancia, la proliferación, ¿verdad?, de los hijos dentro de esta familia, que nos está diciendo que a través de Abraham todas las otras naciones serán bendecidas. Y así entonces estamos llegando, ¿verdad?, a la culminación de este capítulo 22. Nosotros enseguida vamos a iniciar con el capítulo 23 del libro del Génesis. Por ahora vamos a una pausa y siempre animamos a todos ustedes para que puedan hacerse padrinos de Ñande Yarañé. Tienen ustedes ahí en la pantalla el número de nuestros teléfonos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y volvemos con más Ñandeyarañe. Iniciamos con este capítulo 23 del Génesis que nos habla sobre la tumba de los patriarcas. Veremos entonces cuál es el significado profundo, ¿verdad? ¿Por qué se nos habla todo un capítulo sobre la tumba de los patriarcas, el lugar donde ellos son sepultados? Ciertamente que es una historia muy interesante cómo Abraham consigue un lugar donde va a sepultar a Sara. Pero tenemos que mirar detrás de todo esto cuál es el sentido teológico que quiere dejarnos y enseñarnos pedagógicamente la Biblia. ¿Qué es lo que encontramos por debajo de esta enseñanza? En primer lugar, vamos a leer un poco este capítulo para ubicarnos y para saber lo que nos dice el autor sagrado. Dice: Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, la actual Hebrón. En la tierra de Canaán, Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham: por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó e inclinándose ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het, y así insistió y dijo: si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpelá, que él tiene en el extremo de su campo. Que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Hebrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, que tenía por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham: no, Señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse ante la gente del lugar y teniéndolos por testigos dijo a Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Y Efrón respondió a Abraham: por favor, escúchame, Señor. El campo vale 400 siclos de plata, pero ¿es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y ante los testigos, a los descendientes de Het, pesó la cantidad que aquel le había fijado, 400 siclos de plata, según el valor corriente entre los mercaderes. De este modo, el campo de Efrón en Macpelá frente a Manré, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites pasó a ser propiedad de Abraham. Y tenía por testigos a todos los descendientes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá frente a Manré, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caverna que hay en él para sepulcro familiar. Muy bien, esta es entonces la historia, capítulo 23. Es una historia muy interesante en el cual Abraham compra un terreno para la sepultura de su esposa Sara, que había muerto, vivió
127 años y muere entonces Sara. Bueno, tenemos que mirar esta historia. Vamos a ver un poco así en forma general, como una introducción a qué se está refiriendo, y después vamos a ir mirando los versículos, cómo nosotros podemos entenderlo y cómo también nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Refleja en primer lugar el respeto, ¿verdad?, que existe, que la tradición bíblica tiene por Sara. El hecho de ser sepultada en la sepultura es el elemento principal, ¿verdad? Y la compra del terreno para su tumba será luego el lugar del descanso también para Abraham, Macpelá, el lugar que está comprando. Eso podemos verlo más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 25, ahora estamos en el 23, del 7 al 10, ¿verdad? También será el lugar de la sepultura donde estará Isaac, estará Jacob, estará también Rebeca, estará Lía. Bueno, todo eso en el capítulo 49 más adelante encontraremos siempre Macpelá. Incluso hasta ahora nosotros podemos visitar, está allí, están las fotos, hay situaciones hermosas sobre Macpelá, este lugar que está en Hebrón actualmente, como nos dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, está en el terreno actualmente llamado de Palestina, está con los palestinos, pero al mismo tiempo son dos ciudades allí en Hebrón. Está la parte judía y está la parte de los palestinos. En realidad, Macpelá está pegada a la ciudad de Hebrón. Es una ciudad muy interesante, pequeñita, se entra, amurallada también. Y ahí al lado está la parte de la tumba de los patriarcas, como nosotros conocemos allí, en la parte del territorio también ocupado por parte de Israel. Bueno, y entonces aquí nos dice que es la actual Hebrón en la tierra de Canaán. Ese era el lugar donde Abraham adquiere esta tierra. La compra del terreno para la tumba será luego el lugar de descanso para nuestros patriarcas también. Lo importante es que a partir de este momento habrá en la tierra prometida un lugar propio. Habrá un lugar propio donde su familia y descendencia podrá descansar. Importante que entremos y entendamos lo que significaba enterrar a los descendientes o enterrar a los padres, a la familia, al clan, al miembro de la familia que moría, en un lugar, tener el cementerio propio, tener un lugar donde enterrarlo, porque eso significaba también posesión de la misma tierra. Si yo te entierro aquí en este lugar, quiere decir que esta tierra después ya me pertenece, porque aquí están los restos de mis antepasados. Esta tierra nos pertenece a nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en la cultura oriental. Muchas veces nosotros no podemos imaginarlo tanto, pero es así. Si yo tengo aquí un descendiente, si yo tengo aquí los huesos de mis padres, de mis antepasados, ciertamente que significa que este terreno, que este lugar me corresponde. Es como decir, no sé, el famoso usurcapión, algo parecido, ¿verdad? O sea, esto me pertenece a mí porque aquí están los huesos de mis padres, aquí están los huesos de mi tribu, de mi familia, de mi clan. Por lo tanto, esto ya no te pertenece a vos, sino que me pertenece a mí, el cementerio, el lugar donde descansan mis antepasados. Y bueno, aquí también nosotros estábamos hablando de Hebrón, ¿verdad? Hebrón es el lugar de residencia de Abraham y Sara. Ellos habían llegado, si habíamos leído el capítulo 13, 18, el 18:1 también nos hablaba de Hebrón. Y con posteridad también la ciudad donde David será coronado después más adelante como rey de todo Israel. Hebrón entonces es un lugar muy importante dentro de la tradición bíblica. Cuando llega Abraham y Sara, ellos se establecen en Hebrón. Luego, David también, cuando comienza su reinado, se establece también en Hebrón. Él comienza desde ahí. A partir de ese momento se vuelve muy importante, ¿verdad? Será coronado rey de todo Israel. Él estará y establecerá su capital allí por 7 años. Por 7 años. Eso lo vamos a leer en el libro
segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5, ¿verdad? Cuando David asume el trono como rey y se establece. Su capital será Hebrón por 7 años. Después, luego, él conquistará también Jerusalén e irá a Jerusalén y lo va a establecer como ciudad, cuando vence a los jebuseos. Volvamos de nuevo a nuestro tema, cuando dice en el versículo 2, murió en Kiriat Arba, que sería la Hebrón, como dijimos, la actual Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Het. Los descendientes de Het. Ahí habla con los descendientes de Het. Vamos a ver entonces quiénes son estos descendientes de Het y cuál es la influencia que ellos tienen aquí en este lugar, y así también con quienes Abraham hace un trato para la adquisición de este lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Estamos de nuevo con Ñande Yarañé, estamos en el capítulo 23 del libro del Génesis. Estamos reflexionando sobre la tumba de los patriarcas
Buscamos principalmente entender el significado teológico, por qué encontramos y por qué se habla todo un capítulo sobre la tumba, el lugar del entierro de los patriarcas o de la adquisición de este terreno o de este lugar. La primera en ser enterrada aquí en este lugar, sepultada, será justamente Sara. Y nos decía recién el versículo 3, que después dice, se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Het. Y aquí queríamos hablar un poco y decir quiénes son los descendientes de Het. Son los hititas en realidad, son los hititas, los hijos de Het. Pero en este caso no se vinculaban con el imperio de Asia Menor, ¿verdad? Quizás son el resto de alguna antigua migración que había estado instalada por generaciones allí en Canaán. A pesar de ser los hititas, no tenían esa relación con el pueblo hitita verdaderamente. Y por eso nos dice que tal vez era un grupo de los hititas que habían inmigrado y que se habían quedado en aquel lugar. Entonces ellos poseían ese lugar y tenían el terreno. Es allí donde llegan y ahí es donde se establecen Abraham y Sara. Y es allí donde ahora muere Sara. Y es por eso que Abraham se dirige, va junto a los hijos de Het. En el versículo 4 nos dice, aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Qué importante este aspecto. Primero, yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes. Es decir, aquí Abraham aún es considerado como un extranjero. Aún no es el dueño de la tierra. Esto es importante que tengamos en cuenta. Nosotros teníamos en la promesa aquello que Dios le había dicho, ¿verdad? Dentro de la promesa, vete, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Ciertamente esa tierra que será para él, ¿verdad? Esa tierra que emana leche y miel, es decir, la tierra que le dará la abundancia no solamente como tierra que es fértil y buena, sino que la abundancia de la tierra significa la propia vida, la felicidad, la familia, el realizarse, ¿verdad? Como clan, como tribu. Entonces, sin embargo, él se considera aún en este momento extranjero. Él pide, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Ya hemos hablado algo y hemos dicho algo nosotros, que el enterrar, el sepultar a un ser querido, a un familiar, eso después te da autoridad sobre la misma tierra. Eso te da autoridad y te da la posesión incluso de la misma tierra. Y aquí nos está hablando un poco de esto, ¿verdad? Cuando te está diciendo que él está pidiendo un lugar. Pero fíjense la respuesta. Los descendientes de Het respondieron a Abraham, por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Aquí hay un respeto grande hacia Abraham, un aprecio grande también hacia Abraham de parte de los descendientes de Het. Imagínense cómo le responden a Abraham, por favor, Señor, escúchanos. Ciertamente que el autor sagrado está queriendo mostrarnos y está queriendo decirnos que Abraham, al entrar a esta tierra, fue ganando también el cariño. Abraham también fue ganando terreno, digamos, en un sentido más directo, ¿verdad? En esta relación con los hijos de Het, con los hititas. Es decir, Abraham y su clan y su familia eran aceptados en este momento y no tenía ningún problema en el relacionamiento con estas personas, se encuentra muy bien. Y por eso la respuesta, por favor, Señor, escúchanos, tú eres un privilegiado de Dios. Otro elemento también que nos hace entender lo lindo, ¿verdad?, de la figura de Abraham. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Como lo miran en una forma muy positiva, lo miran a Abraham con esa capacidad, ¿verdad?, de transmitir a Dios mismo. Por eso están diciendo, tú eres un privilegiado de Dios. Quiere decir que Abraham transmitía algo más, ¿verdad?
sino que hoy acá, peñan de Yara o Inja, peje coebe, a eupeado y acá veía mi happy shacuera. Tú, dice, estás en medio de nosotros. Consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de este encuentro o de esta actitud de Abraham también para con ellos? Justamente viene una actitud positiva de Abraham, hace que la actitud también de los hititas para con él sea de un aprecio, de un respeto hacia Abraham. Y le dice, sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas. Aquí ya hay una apertura entonces de los hititas hacia el pueblo de Israel, hacia Abraham, principalmente hacia su clan. Los están aceptando, ustedes ya pueden entrar. Es ese proceso entonces que nosotros estábamos esperando desde hace rato, porque hasta ahora todavía no tenemos la tierra, decíamos, ¿verdad? Hasta ahora todavía no somos dueños de esta tierra, estamos comenzando. Abraham incluso viene y entra en este lugar, pero él no posee aún esta tierra. Dios le había dicho que le daría la tierra, pero hasta ahora estamos todavía en esa búsqueda. Pero él ya se está ganando el amor, el aprecio de esta gente con quien él está conviviendo. Y por eso le dice, Señor, sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas. Entonces, hay cualquier llevar y que le dan, ¿verdad? Sino que justamente le dan lo mejor, en la mejor de nuestras tumbas. Cuando alguien te da lo mejor de su propia pertenencia, significa que te aprecia mucho, significa que está muy en comunión contigo, ¿verdad? No, ni que guillete y yo donde orera pisá, orero jaljuañan de yara hoy, tú ya me bendecí, digo te hijo privilegiado, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Qué lindo que es esto. Ninguno te negará un sepulcro para que la entierres, ¿verdad? O sea, a tu esposa. Eso que tú tanto amas y también nosotros como te apreciamos tanto y te amamos tanto. Pide a quien vos querés nomás, pídele a quien tú quieras y tú verás que cualquiera de nosotros está dispuesto. Es decir, moolareño te se venere en virecojina, moolare Moisés yupe. Y chururente ahora moba, orero metande, nadie te va a negar, Abraham, porque tú eres un hombre privilegiado por Dios. Entonces viene justamente, después que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres, Abraham se levantó, inclinándose ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het, les instó y dijo, si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, háganme el favor de interceder ante Efrón. Entonces, hay muchos lindos elementos, los gestos, el diálogo que existe, ¿verdad? Aquí en la relación, podríamos decir hasta la relación entre los pueblos. Bueno, esto podríamos meter de una forma secundaria, ¿verdad? Del tema de una forma secundaria. Pero sabemos que es también muy importante y muy interesante en este diálogo de Abraham con este pueblo, con los hijos de Het, con los hititas, ¿verdad? Se levanta el signo del respeto, ¿verdad? Se inclina, ¿verdad? También majestuosamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Het. Les instó y les dice, o sea, con mucho respeto, si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, háganme el favor de interceder ante Efrón. Entonces, ahora, ¿te imaginas? Hoy, porque nosotros pues conocemos, ¿verdad? Y hasta ahora conocemos el lugar ese, ¿verdad? Donde tienen la construcción de lo que se llama la tumba de los patriarcas, donde están los restos, ¿verdad? De los patriarcas, algunos de ellos por lo menos. Y aquí les insta, les dice, ¿verdad? Háganme por favor ese favor, háganme, les insto, si ustedes quieren que sepulte, háganme el favor de interceder ante Efrón. Ayo cuama imaginamos otro para las otras, eva las oyo guasea, eva el oyeruresea. Entonces, imagínate, intercede mina ante Efrón porque ese lugar sí me gusta. Ellos ya le dijeron anteriormente, ninguno te va a negar, pero ese respeto, esa apertura también que te está mostrando entonces aquí de parte de Abraham, le está diciendo, bueno, apenas la pecha pellero se la yerusea hina intercede mina,
Peremi Efrón. Ese es lo que me gusta. Ese campo es lo que me está gustando, ese que tiene Efrón. Hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpelá, que él tiene en el extremo de su campo. Tenemos que saber, entonces, para que me venda la caverna de Macpelá, que él tiene en el extremo de su campo. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé, siguiendo nuestra explicación de este capítulo 23 del libro del Génesis. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Los historiadores recuerdan Santa Rosa de Lima por su piedad y castidad. Nacida en 1586 en Lima, Perú, a colonizadores españoles, y nombrada Isabel Flores de Olivia, ella era excepcionalmente hermosa. Su belleza era tan grande que la apodaron Rosa. Según otra leyenda, un sirviente tuvo una visión donde su cara se convirtió en una rosa.
A su confirmación en 1597, tomó oficialmente el nombre de Rosa. Desde cuando era muy joven, Rosa quería ser monja. Ella oró y ayunó en secreto. Ella se realizó penitencias secretas, algunas cuales eran dolorosas. Ella realizaba la adoración al Santísimo Sacramento y tomó la comunión diaria. Como mujer joven, su belleza atrajo pretendientes. Para disuadir a estos hombres, Santa Rosa empañó su cara, frotándola con pimienta para que sea ampolla, y también se cortó el pelo bien corto. Sus padres se opusieron a su plan para hacer un voto de castidad. Esto dio lugar a un choque de voluntades, porque sus padres querían que se casara. Su padre finalmente cedió y le dio una habitación para ella sola. Santa Rosa se quedó enclaustrada en su habitación. Se dice que ella dormiría solo 2 horas por noche para tener más tiempo para la oración. Dejó de comer carne por completo, una restricción extrema en esos tiempos. Cuando cumplió 20 años, la permitieron unirse a la Tercera Orden de Santo Domingo. Ella continuó una vida de oración extrema, el ayuno y la penitencia. En una ocasión se quemó las manos como un acto de autoimpuesta de la penitencia. Ella era conocida por llevar una corona de plata pesada con picos que podrían perforar su carne. Los picos le recordaban a la corona de espinas. En un momento en el tiempo, uno de los picos fue tan empalado por su cráneo que la corona se retiró con gran dificultad. Santa Rosa murió en el 25 de agosto de 1617 a la edad de 31. Según la leyenda, ella predijo con exactitud la fecha de su muerte. Su funeral fue un gran evento al que asistieron todas las autoridades de la ciudad. El Papa Clemente IX la beatificó en 1667 y el Papa Clemente X la reconoció como un santo. Su canonización fue en 1671. Su fiesta es el 23 de agosto en todo el mundo, aunque algunos países, como Perú, lo celebran el 30 de agosto. Santa Rosa es la patrona de bordadoras, jardineros, floristas, los que sufren burlas por su piedad y las personas que sufren problemas familiares. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Seguimos, queridos amigos, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 4 del libro del Génesis y reflexionábamos sobre este versículo 9 que nos hablaba y nos decía en esta intervención que está haciendo, ¿verdad? Los hijos de Het hacen la intervención, ¿verdad? En este diálogo con Abraham, que él está queriendo comprar ese sepulcro, esa tierra donde sepultar a su esposa Sara, para que me venda la caverna de Macpelá que él tiene, ¿verdad? Que es Efrón, hijo de Zohar, que tiene en el extremo de su campo.
Recordemos que Abraham, ¿verdad?, por ser extranjero y no tener derecho a poseer la tierra, porque vengo extranjero, mira, él está viniendo de Ur, ¿verdad? Dios le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Necesita ciertamente la aprobación de toda la gente, o sea, que le acepten, para que él pueda comenzar a tener un lugar donde sepultar, para solicitar, ¿verdad?, al propietario que le venda una parcela. Él lo que está queriendo hacer es tener una primera parcela, ser dueño. Bueno, entonces al comienzo estábamos hablando qué es lo que está aquí en el trasfondo. Justamente va a ser el de la posesión de la tierra, el comenzar a tener la posesión de la tierra prometida, aquello que Dios le había dicho. Porque hasta este momento ustedes son extranjeros, esta tierra no les pertenece, esta tierra no es de ustedes. ¿En qué momento la tierra será de ustedes? Y solamente cuando ustedes tengan la aprobación, cuando ustedes la puedan comprar, cuando ustedes la puedan tener, cuando ustedes la puedan poseer. Ahora, el otro elemento que estamos dando como paso justamente va a ser cuando nosotros ya estamos aquí en este lugar, cuando nosotros en este lugar ya hemos dejado nuestros huesos, ahí está. Cuando nosotros aquí ya hemos vivido lo suficiente y ahora son los primeros que se están muriendo, ¿verdad? Son los primeros, pero esto ya va a significar que también esta tierra y que este lugar nos pertenece a nosotros, porque quiere decir que nosotros hemos vivido aquí en este lugar y aquí están los huesos, aquí están. Esta tierra nos pertenece por esa razón. Además de lo que está haciendo aquí y tener la aprobación. Por eso es que encontramos que, Abraham que se levanta, se inclina, un gran respeto. La gente luego, cómo le responde. Si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, háganme el favor de interceder ante Efrón. Pero el otro antes ya le había dicho, ¿verdad? Por favor, Señor, escúchanos, tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en el lugar mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará el sepulcro para que la entierres. ¿Se dan cuenta? Cómo entonces el autor sagrado nos está mostrando y nos está diciendo que poco a poco esa tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham se está haciendo realidad. Es un proceso, pero ahora se está llegando a concretar. Él pide la intercesión, ¿verdad?, de todo el pueblo, de toda la gente, de toda la comunidad, para que Efrón le venda. Que me la ceda por su valor real. Este es otro elemento importante. Que me la ceda por su valor real. Shendai potay la me endese gratis. Shendai potay la pechante, como una migaja o lo que sea. Claro, ellos aquí le están diciendo en una forma positiva que él es muy bueno, que ni hacía falta. Por favor, le decía, ¿verdad? Escucha, no, tú eres un privilegiado de Dios. Pero Abraham no quiere entrar, ¿verdad? Está muy bien. Seré bueno, seré todo lo que sea, pero yo lo que quiero es hacer bien las cosas. Es como decir, quiero bien con los papeles. Bien con los papeles, el título, quiero esto, quiero que esté en el catastro. Estamos diciendo, mirando un poco nuestra situación actual, ¿verdad? Pero digo, era una forma de decir, yo necesito hacer bien con ustedes y necesito verdaderamente ser dueño y demostrar que verdaderamente soy el dueño de esto. No quiero simplemente un regalito así, porque después de eso te vuelve a echar en cara, ¿verdad? Bueno, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Quisiera entonces tener ese sepulcro familiar, pero en medio de ustedes. Pero yo quiero comprar, quiero darle. No es solamente que me cedan, que me den nomás. Como diciendo, bueno, o lo que sea, etcétera, etcétera. Para que no pase nada de eso, entonces vamos a hacer bien las cosas. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Het, que tenía por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham. Aquí entonces, en primer lugar, se le presenta a Efrón, ¿verdad?, que es descendiente de los hititas, por una parte. Luego, la palabra testigos, que también aquí encontramos. Encontramos a esta persona que está haciendo de testigo, o todo el pueblo que está haciendo de testigo, en esta conversación que ahora Abraham comenzará no simplemente con el pueblo hitita o con los hijos de Het en general, sino que con una persona bien concreta que se llama Efrón.
por la que también Abraham mismo había pedido una cierta intercesión, ¿verdad?, del pueblo, de la comunidad, diciéndole, por favor, Peñemina y Chupé a Efrón. Yo sé que ustedes todo, dice, porque eso es lo que le habían dicho, que puede pedir cualquiera, ¿verdad? Bueno, ya que ustedes me dan esta posibilidad, intervengan un poquitito, ayuden un poquitito, para que Efrón me pueda ceder. Y le tiene como testigos. Testigos es muy importante en la cultura oriental, sobre todo el hecho de testimoniar. Yo soy el testigo de esta u otra cosa. Y entonces ahí todos estos que están a la puerta de la ciudad le reconocen, ven. Y así le dice, no, Señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Para que entierres a tu esposa. No, Señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas. O sea, ellos son mis testigos. De Abraham, como leímos anteriormente, el otro también. Por favor, le dice Abraham, no diga, escucha, no, tú eres un hombre privilegiado de Dios. No queremos cobrarte, te vamos a darnos más. Sin embargo, fíjense cómo continúa el versículo 12. Entonces, aquí, debajo de todo esto, estamos encontrando otros elementos teológicos muy importantes. Es decir, lo que está queriendo hacer aquí el autor sagrado es confirmar, porque, eso él mismo está dando la vuelta, ¿verdad? Mucha diplomacia, mucho cariño, mucho afecto, sí, tú eres privilegiado de Dios, la tierra, tómalo, no es necesario, bla, bla, bla. Bueno, en el fondo, lo que está queriendo decir es que Abraham no lo toma simplemente como un favor, como un regalito que ustedes me están haciendo. Entonces yo lo tomo, pobrecito, porque no sé dónde voy a caer muerto. No, primero, luego es un hombre muy rico, como se le dice a Abraham, que le fue todo bien. Al mismo tiempo es un hombre muy respetado. Y entonces, lo que está queriendo decir es que el pueblo de Dios, ellos verdaderamente adquirieron esa tierra. O sea, esa tierra les pertenece verdaderamente. No es que ellos robaron la tierra, ahí está. No es que ellos fueron a saquear esa tierra. No es que ellos entraron y les sacaron a los demás, sino que esta tierra verdaderamente les pertenecía o les pertenece, ¿verdad? Entonces, en el 12 viene de nuevo una respuesta muy interesante de parte de Abraham, que le dice, volvió a inclinarse ante la gente del lugar y teniéndolos por testigos, dijo a Efrón, si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Te pagaré el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Y Efrón respondió a Abraham, por favor, escúcheme, Señor, el campo vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y ante los testigos, a los descendientes de Het, pesó la cantidad que aquel día le había fijado, 400 siclos de plata, según el valor corriente entre los mercaderes. Es importante también que tengamos en cuenta aquí, ¿verdad? Todo lo que significa los papeleos, digamos, hoy de esta manera, todo lo que significaba hacer bien las cosas. Abraham ahí la pecha entonces ya posea, sino que y sé verdaderamente, esta tierra nos pertenece a nosotros porque el Señor nos lo da y también porque nosotros lo adquirimos con nuestro esfuerzo y lo hemos pagado lo que cuesta. Así dice de este modo el campo de Efrón frente a Mamre, el campo de las cavernas y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham. Y aquí está el centro del caracol. Pasó a ser propiedad de Israel sobre todo. Y volvemos próximamente con más Ñan de Yarañé. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial,
Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.